Hola, buenos días, bienvenidos otro mes más a este video tutorial mensual de Solo Programadores, en el cual hacemos programas, hacemos juegos y aprendemos a programar. Este mes vamos a hacer algo sencillo y a la vez espectacular. Vamos a programar con el bloc de notas, con un simple bloc de notas, pero vamos a hacer un juego en perspectiva, utilizando JavaScript. Muy bien, vamos a ejecutar el juego. Sería un tablero 11×11 en el cual vosotros con las teclas desplazadoras podéis mover una nave espacial y el objetivo del juego es capturar el mayor número de bolas posibles. Tenéis unos enemigos, 4 enemigos, que se desplazan siempre hacia la posición fila-columna o XY de vuestra posición, de la posición de la nave. Podéis ver además que existen unas celdas en concreto que son amarillas o son rojas. Estos son puertas que aleatoriamente se mueven o no. Una vez acabada la partida, pulsáis espacio y volveréis a empezar. Lo único que necesitaríais para hacer esta aplicación es un navegador que soporte JavaScript. Por ejemplo, el Firefox 2.0 o Internet Explorer. Y nosotros nos vamos a decantar por Firefox. Vamos a instalar el Firefox, lo hemos descargado, lo hemos traído a este ordenador y veis que es muy sencillo. No tenéis más que hacer, siguiente. Ahora, os voy enseñando las imágenes. Estas son imágenes que hemos preparado anteriormente. Nos dice si quiere el Firefox importar, decimos que no. Si queremos que inicie por defecto Firefox, decimos que sí. Ya estaría. Sigo con las imágenes. Podéis ver aquí imágenes PNG, que son imágenes con transparencias, que es la que pondremos en el tablero. Bien, y como hacía tiempo que no hacíamos un hola mundo, vamos a hacer un hola mundo. Vamos a crear con el bloc de notas o con el WordPad un fichero de texto plano. Importante que sea plano, es decir, que no lleve formato interno, formato RTF o formato doc. Es muy importante. Y lo ejecutamos a ver si ha funcionado. Ahí estaría. Si no ha funcionado es que estás guardando en otro formato diferente a texto plano. Vamos a hacer ahora un hola mundo con JavaScript, es decir, cuando se arranque la página vamos a visualizar un alert. Ahí está. Es importante que sepas que las comillas simples o las comillas dobles importan. Da igual que utilices para qué, pero tienen que ser diferentes, es decir, para las cadenas, si utilizas comillas simples, para definir el inicio y final de el onload tienes que poner el otro tipo de comillas. Lo que no pueden ser son iguales. Eso es. Muy bien. Y la aplicación se va a basar en modificar el HTML del documento en tiempo de juego. Vamos a hacer una capa, un div, que lo vamos a llamar prueba. Y lo que vamos a hacer es modificar, de momento tenéis ahí el div que pone A, y vamos a poner, por ejemplo, una tabla. Imaginar que queréis hacer una tabla de n por n valores. Pues una manera sería tomar y hacer un copy-paste a lo bestia. Ahí está. Guardamos y lo probamos. Ahí tenéis. ¿Pero qué pasa si queréis hacer 1000 por 1000? Sería imposible. Pues no, tenéis una propiedad que es innerHTML que permite modificar el HTML que llevan los componentes. Por ejemplo, las capas. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer un crea laberinto y vamos a hacer un for de 0 hasta un tamaño, por ejemplo, 11. Y vamos a generar ese HTML de manera que se modificará desde el JavaScript. Es decir, yo creo una cadena, voy concatenando lo que llevaría el HTML. Ahora vendrían las filas, el tr, las filas. Ahora vendrían los datos, es decir, las columnas, y aquí pondría el dato que quiera. Entonces me va a generar una tabla de 11 por 11. Ahora, lo que voy a hacer es
rellenar el inner HTML utilizando esa cadena. Vamos a crear una función intermedia que, de manera que yo generaré piezas en crear laberinto, crear sprites, etcétera, etcétera, y luego en crear HTML creará todo el documento. Ahora creo un método iniciar que lo que hará es leer el HTML, que serán todas las figuras o sprites, etcétera, etcétera, que habrá en el documento. De manera que leo el elemento con el ID prueba y modifico su HTML. Vamos a probarlo. Bueno, ha dado un problema. Vamos a ver. En el onload tengo que poner iniciar. Lo ejecutamos. Sigue sin funcionar. A ver qué. Ah, sí. Aquí falta el linear HTML. Ahora. Ahí podéis ver. Vosotros podéis poner todo lo que queráis. Texto. Texto con formato. Componentes de entrada, botones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. ¿Veis la capacidad de inner HTML? Muy bien. Ahora a continuación vamos a crear el laberinto. Creamos una variable laberinto y esta va a ser una matriz donde yo voy a indicar de qué tipo son las filas. Bueno, voy a poner aquí unos separadores para saber qué parte es qué parte. Y ahora a continuación vamos a crear el inicializar laberinto, es decir, la generación de la matriz. Creamos el array con el tamaño que yo le he indicado en la variable de tamaño. Lo recorremos con dos for anidados. Bueno, tenemos que crear el array entre línea y línea, es decir, que crear las filas. Y ahora tendremos que poner valores dentro del laberinto. 0 va a significar casilla amarilla, que puedo pasar. 1 va a significar roja, es decir, que se abre, que sube y que baja. Y 2 va a significar muro, es decir, que no puedes pasar por ahí nunca. Ahora estas casillas las vamos a llamar puertas, es decir, las casillas que suben y bajan puertas, y vamos a identificar las casillas que van a ser puerta. Si son par, no son puerta, tanto la fila como la columna, tanto la fila y la columna. Si se sale fuera de la matriz, no es puerta. Y si al sumar F y C, es decir, por ejemplo, las casillas pares, que serían como en el tablero de un ajedrez, las blancas o las negras, una de ellas, tampoco serían. En otro caso sí que sería ya puerta, es decir, que la casilla subiría y bajaría y a veces nos dejaría pasar y otras veces no. A la hora de pintar, o sea, de crear este laberinto, vamos a poner que muestre la información que hemos rellenado. A ver, aquí llega un fallo y ya está. Ahí podéis ver las puertas bien puestas. Vamos ahora a poner los ceros, es decir, ahora mismo sería todo muros, es decir, todo doses y puertas como en una casilla, como un ajedrez, ¿no? Menos los laterales. Vamos a recorrer cada dos, es decir, en la posición 1, 3, 5, etcétera, etcétera, y pondremos 0. ¿Veis? Y ahí tendríamos nuestro laberinto. Ahora a continuación lo que haremos es subir y bajar puertas. Es decir, los unos los convertiremos a ceros y los ceros los convertiremos a 1. Entonces obtenemos una fila columna al azar y decimos si es una puerta, si es un sitio donde debe haber una puerta, lo que haremos es cambiarlo. Como es un valor numérico y no es un booleano, ahí existe una fórmula que permite cambiar el 1 a 0, que es 1 menos el valor, es decir, la variable es igual a 1 menos la variable. Entonces, esa fórmula convierte el 1 en 0 y el 0 en 1. Es como un booleano, eso es, pero con números. Eso es un truco típico, bueno, ya un poco viejo.
Bien, y ahora vamos a hacer una función que alterne muchos. Es decir, yo digo, yo quiero alternar 50 puertas. No alternar a todas, porque a veces caerá en una casilla que no es puerta, pero habrá bastantes. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que alterne 50. Guardamos, lo ejecutamos y veis que cada vez salen posiciones diferentes. Muy bien. Y como queda muy feo con unos y ceros, pues vamos a poner imágenes. Aquí tenemos unos ficheros PNG que son con fondo transparente, y fijaros la forma que tienen, que es muy particular. Tiene un 50 píxeles de ancho y una altura de 25, pero inclinado de una manera un poco extraña. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ajustar esa matriz que parece que es cuadrada a una perspectiva? Vamos a hacer unas funciones getX y getY, que a partir de una fila y una columna me den la posición X y la posición Y. Fijaros que la posición X depende de la columna, pero también depende de la fila, porque conforme vamos bajando va retrocediendo hacia atrás. Y ahora, en vez de hacer un table, vamos a hacer un div, de manera que yo la posición izquierda altura, left y top, las voy a poner configurables. Bueno, vamos a poner esto que ocupe todo. A ver dónde estaba esta opción. Esto de no trabajar habitualmente con el Word. A ver, aquí está. Vale, perfecto. Ya. Entonces, donde pongo los interrogantes, esto lo dejo abierto porque es como preparármelo para luego poner yo las variables que yo quiero. Eso es. Estos serán los ficheros que os he enseñado antes, los PNG. Y izquierda y top, ahí tendré que poner las variables X y, pero ya transformadas con las funciones que yo he definido arriba, para que quede en perspectiva. Ahí está. Y la imagen será la posición, o sea, lo que hay en el laberinto. Yo mis imágenes las he llamado de 0, de 1 y de 2, que son los valores que yo meto dentro de la matriz laberinto. Ahí está. Lo probamos, lo ejecutamos y no se ve nada. ¡Qué bien! Vamos a ver dónde está el fallo. Ahora, ya está. Muy bien, pues ya lo hemos dibujado. Ha quedado bien. Ahora vamos a hacer, como queda un poco a la izquierda, y claro, porque conforme baja va restando, digamos, pues vamos a mover un poco el div principal, la capa principal. Al mover la capa principal quedará todo de manera centrada. Ahí lo tenéis. Muy bien, pues ahora vamos a poner una bola dentro de nuestro tablero. Vamos a crear un array de sprites, bueno, una matriz donde las posiciones 0, la columna 0 será la posición X, la posición Y será la columna segunda. Y vamos a hacer un crear sprites, que es parecido a crear laberinto, pero dibujando los sprites. Entonces recorremos los sprites, obtenemos la fila y obtenemos la columna y la pasamos también por la función de transformación de X, Y. Ahora a continuación, eso es, modificamos esas variables. Lo que haremos dentro de crear HTML es llamar a crear los sprites. Ha dado fallo. A ver dónde está el fallo. Aquí, bueno, laberinto, no, esto es N0, sería la bola. Ahí tenemos la bola. Muy bien. Pues ahora a continuación vamos a hacer que ponga esa bola en un sitio aleatorio. Un sitio aleatorio que sea en un sitio donde pueda yo pisar. Puede ser una puerta o puede ser una casilla amarilla. Entonces sacamos una posición al azar. Para sacar un valor al azar hay un truco o una forma de, si queréis sacar un número al azar entre 0 y 6 o entre 0 y 5, sumáis el número de elementos y sumáis el más pequeño. Por ejemplo, si queréis entre 0 y 6 sería número de elementos, los contéis con los dedos, salen 7 elementos más el más pequeño es 0. Entonces sería mat.random por el número de elementos, redondeamos y más el más pequeño. Bueno, hemos sacado una fila y una columna al azar y ahora llamamos a bola al azar.
Ahí lo tenéis. Muy bien. Muy bien, pues ahora vamos a pintar la nave principal. Para pintar la nave principal es muy sencillo, no tenemos más que añadir otro sprite. Ahí en la posición, en la fila, columna 1, 1. Lo vamos a dibujar a ver qué sale. Bueno, sale otra bola. Vamos a hacer que en vez de pintar el dibujo 0, pinte el dibujo N, que sería el dibujo correspondiente. Muy bien, pues vamos a hacer que se mueva la nave espacial cuando yo pulse las teclas. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es una función que sea mover protagonista. Mover protagonista le mandaré el desplazamiento, es decir, 1 me voy a la derecha, menos 1 me voy para la izquierda, y lo que haré es obtener la fila y columna donde quiero ir y comprobar si puedo ir. Fijaros que en Sprite de la fila estoy poniendo 1 porque la 0 sería la bola y 1 sería la nave espacial. Entonces leo la posición del laberinto, si es 0, es decir, si puedo pisar, lo que haré es moverme a esa posición y volveré a generar el HTML. Es decir, llamaré a la función, volveré a modificar el linear HTML. Y con esto, ahora a continuación, vamos a hacer que detecte las pulsaciones de teclas. La pulsación de tecla depende de si es Internet Explorer o si es Firefox. El primer if sería para detectar para Internet Explorer y el segundo sería para otros casos más estándares o más que siguen un poco más la regla, ¿no? Otros navegadores como Firefox. Bien. Entonces vamos a detectar que si pulsa la 37, es decir, la izquierda, llame al mover protagonista mandando -1. 38 sería hacia arriba, 39 sería a la derecha y 40 abajo. Me puedo confundir. No. No, está bien. Ahí está. Y dentro del propio body vamos a hacer un onKeyDon. Es decir, cuando pulse la tecla. Cuando pulse la tecla, yo llamaré a esa función y veis cómo se mueve la nave ahí. Muy bien. Pues ya lo tenemos. Muy bien. Pues para hacer que se mueva, vamos a hacer una función tick que lo que haga es alterar 50 puertas y vuelva a refrescar el HTML. Eso es. Ahora yo, dentro de iniciar, le voy a decir que se ejecute el tick cada segundo y medio. Esto también depende un poco del ordenador donde lo ejecutéis, ya que a veces, si va muy lento o hay procesos que se ejecutan, puede ir mal. Fijaros que la nave queda por encima de la bola cuando está ahí. Eso vamos a arreglarlo. ¿Y cómo lo arreglamos? Pues muy fácil. Cuando nosotros creamos los sprites, vamos a crear los div por orden, es decir, vamos a recorrer toda la matriz de arriba a abajo y vamos a decir si encuentra un sprite en esa posición lo pinta. De esa manera los div que se van generando van a llevar ese orden. Entonces aquí voy a preguntar si la fila que he obtenido es la de el sprite en concreto y la columna es la del sprite en concreto, voy a pintar ese sprite. Y ahora veréis que funciona bien. A ver si me dejan pasar. Ahí está, ¿lo veis? Ahí queda muy bien, muy bien. Muy bien, para la puntuación tenemos unas imágenes .png cuyo nombre coincide con el número que tiene dentro. Vamos a crear una variable en bolas que esta, cada vez que yo tome una bola, incrementará. Entonces, en el crear, vamos a crear un crear puntos, de manera que yo me quedaré con el primer dígito y el último. Claro, habrá que poner como límite 100. Bueno, no creo que lleguéis a las 100 bolas. Si no, me llamáis, me mandáis un correo y me decís, hemos llegado a las 100 bolas. Muy bien.
Ahora a continuación lo que haremos es, hemos creado un array donde en la primera casilla dejamos los decimales, perdón, las decenas, y en la segunda dejamos las unidades. Recorremos y pintamos las dos imágenes en una posición X un poco más movida en función de n. N sería 0,1, pues con una 50 de distancia. Y aquí lo tenemos. Vamos a hacer ahora que yo pueda tomar las bolas con la nave espacial. Entonces voy a hacer una función que diga si hay bola o no hay bola en una posición fila columna en concreto. Bueno, esta sencillita. Es si el sprite que hay en la posición 0 coincide con la fila columna que yo le he enviado. Y ahora al mover yo voy a preguntar si hay bola en la posición donde está la nave. He tomado la bola. Incrementamos las bolas, hacemos mod 100 para que reinicie si llegáis a 100, que no me lo creo, y sacamos otra bola al azar. Vamos a ver si funciona. Ahí está, muy bien. Bueno, eso está muy lejos ya. Aquí. Y ya para acabar, vamos con los enemigos. Entonces vamos a crear 4 enemigos que inicialmente se pondrán en unas casillas en los extremos y en el centro. Ahí está. Vamos a ver si lo pinta. Bueno, esta función vamos a hacer un mover enemigos que modifique esas posiciones para ver que los enemigos se mueven. Recorremos a partir de la posición 2, que son ya donde están los enemigos. Y lo que haremos es decir, bueno, comprobar dónde está el enemigo de la nave principal e ir hacia ella, es decir, con mirar si la columna o la fila pues es menos, o sea, si es menor o mayor, pues mover las naves enemigas, o sea, los fantasmas o los enemigos, según donde esté vuestra nave. Entonces, también hay que tener en cuenta que no se salgan del laberinto, es decir, que vayan por las amarillos, que vayan por las casillas amarillas, y que no haya otro enemigo, es decir, para que no se junten todos los fantasmas en un solo ladrillo y siempre se muevan todos igual, vamos a hacer una función que verifique si hay otro enemigo, si hay otro fantasma en esa casilla en concreto. De esa manera no pueden haber dos fantasmas dentro de la misma casilla. Entonces esa función no es más que comprobar si a partir del sprite 2 si coincide la fila y la columna a la que yo le envío. Entonces en ese caso, en caso de que coincida todas esas premisas, lo que haremos es modificar la fila o la columna en función de si coinciden los criterios que hemos establecido. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Ahora a continuación lo que haremos es cada vez que movamos, hagamos un tick, o sea, cada segundo y medio, llamaremos a mover enemigos. Bueno, fijaros que no se ven las imágenes, vamos a cargar las imágenes. Claro, esto es porque yo solamente tengo hasta la imagen 2. Entonces en el crear sprites lo que voy a hacer es un mínimo 2. Es decir, si n vale 2, 3, 4, 5, se va a quedar con la imagen 2. Y ahí veis todas los fantasmas. Bueno, no se están moviendo. Están un poco vagos. A ver si... No se mueven. Aquí falla algo. Ah, mira, aquí está. Que no había tomado la columna bien. Ahora sí que se mueve. Bueno, ahora mismo no me pueden hacer nada porque no he hecho el algoritmo de capturar. Pero bueno, vemos cómo se mueven los fantasmas hacia mí. Vamos a hacer el que un fantasma pueda atraparme y se acabe la partida. Entonces vamos a crear una variable estado
que indique si estamos jugando. 0 estamos jugando y 1 nos han capturado y hay que pulsar espacio para continuar. Y vamos a hacer una función de detectar caza. Significa que me han cazado, que los fantasmas me han cazado. Entonces recorremos todos los fantasmas, es decir, los sprites desde la posición 2, y si coincide con los de la posición 1, es decir, los del protagonista, lo que haremos es poner la variable estado a 1. Ahí está. Detectar caza lo tenemos que invocar en dos sitios. Lo tenemos que invocar cuando se muevan los fantasmas o cuando me mueva yo. A ver si lo encuentro. Estaba por aquí. Aquí, perfecto. Y si me han capturado, no podré moverme más. Entonces lo que voy a hacer es inhabilitar, es decir, controlar con un if que yo pueda mover el protagonista si el estado es 0. Si el estado es 1, vamos a hacer que pulsando espacio pueda seguir la partida. O sea, empezar la partida. Entonces volveré a poner la variable estado a 0 y llamaré a iniciar para que reinicie la información. Es decir, el laberinto, las variables, etc. Vamos a ver si funciona. Bueno, me ha capturado, no puedo moverme. He pulsado espacio y ha funcionado. Vamos a hacer que muestre un mensaje para que quede un poco más bonito. Entonces crear Game Over y tenemos una imagen, ahí está, que es de Game Over. Entonces ponemos esa imagen dentro del div, vamos a poner en un left y un top así un poco a voleo, a ver dónde queda. Ahí está. Y esto habrá que visualizarlo si estado es 1. A Game Over lo invocaremos desde el crear HTML y vamos a ver cómo queda. Bien, bueno, queda un poco a la derecha. Vamos a poner otros valores. Vamos a restar, vamos a poner menos 100. Como está desplazado el tablero a la derecha, pues, o sea, la capa principal está desplazada a la derecha, pues ahí está. Ahí queda bastante bien. Y con esto ya tendríamos nuestro juego. Bueno, soy un poco malo, pero bien. Más cosas. Hay que poner la variable nbolas a 0 cada vez que me capturen. O sea, cada vez que iniciemos una partida, porque si no las bolas irían acumulando entre partida y partida. Y con esto ya hemos acabado. Y como va siendo ya tradición ya en estos videotutoriales, pues comentaros que nos interesa saber vuestra opinión, queremos saber cómo podemos mejorar estos videotutoriales y lo único que tenéis que hacer es enviar un sencillo correo a encuestavideos@gmail.com mandando el título del vídeo que habéis visto. Bueno, como ya llevamos muchos podéis poner todos los que habéis visto, qué es lo que más y qué es lo que menos os ha gustado del vídeo o de todos los vídeos en general y qué temas os gustaría que tratásemos en un futuro, qué inquietudes tenéis o qué tecnologías os gustaría aprender. Y con esto pues nada, me despido y si estáis aburridos pues ya sabéis a qué jugar. Venga, me despido, hasta otra.